Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de teoría electrostática. En esta ocasión vamos a ver el campo eléctrico, la definición de el campo eléctrico. Entonces, la idea general es la siguiente. Vamos a obtener una carga Q1 localizada en algún punto en el espacio, una carga Q2 localizada en otro punto del espacio. Ubicamos un sistema de coordenadas para poder localizar dónde se encuentran estas cargas. Digamos que están en este punto. Vamos a buscar el vector R1 y luego el vector R2. Y sabemos, de lo visto en la clase pasada, que entre estas dos cargas va a existir una fuerza de interacción que podemos establecer como la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. ¿Ok? Y esta fuerza la calculamos con la ley de Coulomb, que es igual a una constante de unidades del producto de la carga 1 por la carga 2 escalado dividido entre la distancia de R1 menos R2, y todo esto multiplicado por un vector que está en la misma dirección que la línea de acción que une R1 con R2, y entonces esto lo podemos poner, aquí me hace falta el cuadrado, como el vector R1 menos R2 escalado sobre su tamaño, R1 menos R2. Esto es un vector unitario, solo le da la dirección al sistema, ¿okay? Esto lo podemos poner como K por Q1 por Q2. Aquí te va a quedar al cubo R1 menos R2 elevado a el cubo y luego multiplicado por el vector dirección. Y tendríamos esta expresión para calcular la fuerza. Si calculamos la fuerza de 2, 1, esta que está aquí sería idéntica a la fuerza de 1, 2, pero en sentido contrario, lo cual es de esperarse, como no debe ser, dado que debe cumplir, al ser una fuerza, la tercera ley de Newton, ¿no? Tercera ley de Newton. Muy bien. Pero digamos que este concepto de fuerza tiene un pequeño inconveniente. El inconveniente es si nosotros asumimos que estas distancias entre Q y Q2, entre Q1 y Q2 es muy grande, ¿no? Es decir, están separados una gran distancia. Entonces, déjenme exagerarlo aquí. Supongamos que aquí tenemos Q1 y Q2 lo ponemos a una distancia enorme, digamos por acá, al otro lado, al otro extremo de nuestro espacio. Digamos que por acá está Q2. Entonces, entre ellos va a haber una fuerza, la fuerza que ejerce 2 sobre 1 o la fuerza que ejerce 1 sobre 2, y en ambos casos se va a sentir. Pero la pregunta es, ok, pero si esta distancia que está aquí fuera muy grande, eso querría decir que la fuerza de alguna manera se va a sentir de manera inmediata, va a ser una fuerza instantánea que sienten las dos partículas. Y ahora sabemos que si es instantánea, esto tiene problemas por lo que aprendimos de relatividad general. ¿Okay? Entonces, en la expresión de la ley de Coulomb no está metida, o está contenida la información de que, o implícita, de que la fuerza entre las partículas de alguna forma es instantánea. ¿Okay? Entonces eso mete un poco de ruido. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, lo que vamos a resolver es pensar que la interacción no es directamente de la carga 1, déjenme cambiar así, de la carga 1 a la carga 2, sino que va a haber un intermediario. Va a ser de la carga 1 a algo que está aquí, que ahorita les digo qué es. Y luego de este objeto que está aquí va a ser del objeto a la carga 2. Y viceversa, podría ser de la carga 2 al objeto y del objeto a la carga 1. A este objeto que está aquí le vamos a decir de momento que va a ser una perturbación del espacio
generada por la carga 1. Y entonces ya la interacción de la fuerza no es directa entre partículas Q1, Q2, sino es Q1 con esta perturbación y de la perturbación a la carga. Y entonces eso nos permite decir que esta no perturbación tiene que viajar en el espacio para que pueda llevar la perturbación, la información, y esa información le llegue a la carga Q2 y entonces y solo entonces se siente una fuerza. Muy bien, a esta perturbación que está aquí es, ya sin más rodeos, a lo que le vamos a llamar campo eléctrico. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Es decir, ok, muy bien, está bien la idea, pero ¿cómo lo calculamos? Pues es relativamente simple. Lo que vamos a hacer es definir el campo eléctrico en alguna región del espacio. Esta región del espacio va a ser donde se quiere medir, donde está la persona. Y no, esta persona está midiendo la interacción, ¿ok? Entonces esta va a ser igual a la fuerza que se tiene, ¿no?, de la partícula 1 a la partícula 2, o de la partícula 2 a la partícula 1, lo voy a dejar mejor así, escalado sobre la carga de la partícula 1, ¿ok? Y esta carga que está aquí va a ser la carga donde se encuentra el observador que está midiendo el efecto del campo. Es decir, este observador lo que va a medir es el efecto de la partícula 2, ¿no? O sea, tenemos dos partículas cargadas de la 2 a la 1, lo dividimos entre Q1 y entonces eso pues lo que me va a dar es la definición de campo. Okay. Si esto lo colocamos y lo expandemos, es decir, básicamente lo que quiero decir aquí o lo que se establece es que simplemente tomamos la fuerza, la dividimos entre una de las partículas y eso nos daría entonces el campo eléctrico. Si esto lo expandimos, entonces esto te quedaría que el campo va a ser igual a R, ¿no? Digamos, me pongo aquí el 1 para que quede claro que es donde está el observador, el 1, entonces ponemos aquí 1 sobre Q1 y la fuerza la vamos a calcular con la ley de Coulomb, que va a ser una constante K por el producto de la carga 1 por el producto de la carga 2 sobre la distancia R1 menos R2 elevado al cubo por la dirección R1 menos R2. Y cerramos esto y entonces aquí queda, ¿no?, explícito que como esta carga Q1 está aquí y arriba y abajo, entonces este y este se van a cancelar, es decir, ya no tenemos la carga en el espacio, sino solamente tenemos la ubicación donde se encontraba esa carga. Y entonces al no tener la carga, ¿no?, estamos midiendo o viendo la perturbación de la carga 2, que está localizada en el punto 2, y esa no carga 2 está generando una perturbación en el punto 1, ¿no?, en R1. Ok, entonces de aquí el campo eléctrico para dos cargas puntuales te quedaría de la siguiente forma. Perdón. Esto, entonces te va a quedar que el campo en el punto R1, vuelvo a insistir, el punto R1 es donde estaba localizada la carga 1, que ahora ha desaparecido, pero estamos viendo la perturbación, ¿no?, en el punto 1 de lo que sea una cierta constante de unidades de la carga Q2 sobre R1 menos R2, esto elevado al cubo por R1 menos R2. ¿Ok? Y entonces esto está interesante porque hemos desaparecido la carga, ¿no?, Q1. Si esto lo ponemos con un sistema de coordenadas, entonces acá ponemos un sistema de coordenadas, aquí vamos a tener la carga Q2, y entonces esta carga Q2 la ubicamos con un vector R2, pero ahora ya no tenemos la carga Q1. La carga Q1, si se fijan aquí, estaba dividiendo y al dividir por la fuerza se va a cancelar, y entonces lo que vamos a tener es un vector R que está por acá, digamos R1, que está en este punto, pero ya no tenemos la carga. Entonces lo que estamos haciendo con esto es decir, bueno, la carga Q2
que está localizada aquí, va a ejercer una perturbación en el punto R1. ¿De qué tamaño es esa perturbación? Viene dada por esta expresión que está aquí. Y entonces este objeto, ¿no? R1 está midiendo esa perturbación en este punto que está aquí. Si yo quisiera medir esa perturbación, lo que tendría que hacer es poner aquí una carga Q1 y entonces entre estas dos voy a notar una fuerza, digamos esta que está aquí, y esa sería el efecto de la perturbación que ejerce la carga Q1, Q2 sobre Q1 en ese punto del espacio. ¿Okay? Si esto lo reescribimos, para olvidarnos de la notación del subíndice, entonces esto lo podemos poner como el campo eléctrico, que va a ser función de algo que depende de la posición y esta posición es donde se está midiendo el efecto. ¿Cuál efecto? De la carga 2. Entonces ponemos aquí la carga 2, déjenme ponerlo así, R, que no le voy a poner el subíndice 1, menos R2 elevado al cubo por R 1 menos, dije que ya no le iba a poner el 1 sobre R2. ¿Okay? Si tenemos un sistema de cargas, entonces básicamente lo que tendríamos en este caso, esto es para dos cargas, pero si ahora tenemos un sistema de cargas, entonces lo que pensamos es tenemos Q1 y por acá tenemos otra Q3 y por acá tenemos otra Q4 y por acá otra, y entonces todas estas que están aquí, todas estas cargas están generando una perturbación y yo la quiero medir en este punto en específico, en R, ¿no? Ubicada con este vector posición R. ¿Cómo hacemos eso? Pues es la misma idea y en este caso te va a quedar, por lo tanto, que el campo eléctrico en el punto de observación va a ser igual a lo que te quede la fuerza, ¿no? Que están ejerciendo todas las partículas sobre el punto de observación. Le voy a poner ahorita el 1, si quieren vamos a ponerle el 1 ahorita, sobre Q1. Q1 es donde se encuentra la carga que se está observando. Si esto lo colocamos como la expresión que vimos la clase pasada, esto entonces te quedaría 1 sobre Q1 de lo que te dé la sumatoria desde que y es igual a 1, bueno, vamos a ponerle desde que es igual a 2 hasta n, ¿de qué cosa? De Q1 por QI dividido entre R1 menos RI, todo esto elevado al cubo por R1 menos RI, vectorcito, y una cierta constante que le da unidades. Noten que entonces este índice que está aquí y va a correr acá, va a correr sobre este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, y el índice 1 es fijo. Entonces, como este es fijo, esta carga puede salir y al salir va a cancelar este con este y otra vez te va a quedar el efecto de las perturbaciones generadas por las cargas QI 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces esto si lo escribimos te va a quedar R, el campo eléctrico como función de R1, de lo que te queda entonces la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N, ¿no? Tenemos N cargas, una constante de unidades y te quedaría aquí QI sobre R1 menos RI, se está sumando sobre estas R, todo esto elevado al cubo y acá multiplicado por un vector que va a ser R1 menos RI y cerramos. Y este que está aquí es el vector donde, otra vez insisto, se encuentra la persona que está midiendo el efecto, ¿no? De las perturbaciones generadas por estas cargas, las cargas QI. Como este es fijo y ya no necesitamos referencia al 1, lo podemos quitar el 1 y dejarlo con esta expresión nada más de R, el punto donde se está midiendo el efecto de las otras cargas. Ok, y entonces esta sería nuestra expresión para calcular el campo eléctrico ahora de un sistema de cargas puntuales en algún punto del espacio ubicado por el vector R.
podemos hacer, esto es para un sistema. Podemos hacer algo más general, pensar que en vez de tener muchas cargas puntuales, tenemos un continuo. Entonces podemos pensar ahora, ok, ¿y qué pasa si ahora tengo todo un material y todo este material está lleno de carga, ¿no? De tal manera que son muchísimas cargas. Aquí tendríamos, no sé, si quieren ponemos un número, 1000, y aquí tendríamos del orden de 10 a la 23 cargas. Entonces lo que hacemos es, como lo vimos en la clase pasada, vamos a pasar las sumatorias a unas integrales, y entonces te quedaría que el campo eléctrico, esto es ya cuando se pasa en continuo, una distribución de carga continua, en el punto donde tú quieres observar esta perturbación, aquí es donde se encuentra la persona que está midiendo el efecto de esa perturbación, va a ser igual, y esta la ponemos como una integral. La constante K es una constante de unidades, la podemos sacar fuera de la integral, y entonces aquí te quedaría estas Q, que son cargas puntuales, pasarían a ser pequeños diferenciales de carga, estarían por aquí, son pequeños cuadritos de carga, y vamos a hacer la suma sobre todos esos pequeños diferenciales de carga. Entonces esto lo ponemos como un D de Q. Como ahora este índice no ubicaba 1, 2, 3, 4, pero ahora tenemos un continuo, le voy a poner un prima. ¿Okay? Para distinguir la prima de lo que te queda. Entonces R es el punto donde se está observando, menos el R, el índice I ahora es continuo, y le voy a poner entonces una prima para indicar que está ese R sobre toda la región, sobre toda esta región del objeto en el cual está distribuido la carga. ¿Okay? De forma continua, y se hace la integral sobre todas las posiciones de esta carga. Eso lo escalamos sobre R menos R', tamaño, y lo elevamos al cubo, y entonces esta sería nuestra expresión para poder calcular el campo eléctrico, ¿no? De una distribución de carga, de una distribución de carga, de dq en el punto de observación que está acá. ¿Okay? Otra vez tenemos las mismas ideas. Vamos a poner que el de dq es igual a una ρ, que probablemente dependa de la posición de volumen prima, si estamos en un espacio de 3 dimensiones, es decir, si tenemos un objeto no cargado, 3-dimensional. Podemos también pensar que tenemos una superficie, en ese caso este d de q sería igual entonces a una sigma, que probablemente dependa de la posición R' por un diferencial de superficie. Y entonces aquí lo que estamos pensando es que tenemos un objeto no cargado, pero solamente en su superficie, un plano por ejemplo cargado, y entonces acá lo que tendríamos sería una integral de superficie. Y ya para completar podríamos tener un diferencial de carga, y entonces hablar de una lambda. Esta lambda sería una lambda lineal, un objeto lineal de R', de aquí también va prima, de un diferencial de longitud L'. Y entonces aquí estaríamos en una dimensión. Aquí tenemos un objeto, déjame ponerlo, no sé, una esfera, a ver si me sale. Aquí tenemos una esfera, aquí tendríamos una superficie, digamos un plano, y aquí lo que tendríamos sería un alambre. ¿Okay? Y en todos los casos podríamos calcular el campo, por ejemplo, de un alambre, el campo de una superficie, el campo de una esfera que tenemos ahí. ¿Okay? Muy bien, con eso terminamos la sección de hoy. Hasta la próxima.